Hola, bienvenidos al podcast de los Game Changers, un espacio para entender aquellas empresas y tecnologías que están definiendo el futuro y cómo invertir en ellas. Somos Guillermo Valencia, cofundador de Scale, y quien les habla, Julián Cardona, director de Relación con Clientes. En este episodio conversaremos acerca de la renta fija, los bonos y qué está pasando en este tipo de activos en el mundo, Colombia y México. Exploraremos los pros y los contras de estas opciones de inversión y concluiremos cuáles son los mejores escenarios en este ciclo económico. Buenos días a todos. Hola Guillermo. Hola Julián, un saludo muy especial a toda la audiencia Scale. Guillermo, bueno, pues creo que es un tema que no habíamos tocado a profundidad. Ya hemos hablado muchísimo de renta variable, y de pronto ahorita usted se va más a profundidad a diferenciar estos tipos de activos, pero básicamente renta variable pues son acciones en empresas de cualquier tipo. Y recientemente usted publicó un artículo en donde planteaba que que este escenario actual que estamos viviendo de dólar fuerte viene de una crisis en los bonos. Y principalmente usted habla mucho de los bonos del tesoro. Entonces, primero empecemos, ¿qué es un bono? Y después nos vamos a hablar un poco más de la situación actual. Claro, expliquémoslo de esta manera. Digamos, tenemos una empresa X y tiene una necesidad de capital. Entonces yo tengo varios caminos. Pues voy al banco y pido plata prestada, pero en general, pues la tasa de interés que me va a cobrar el banco es alta, ¿no? Porque si es una empresa que está empezando, pues va a haber una prima de riesgo importante para el banco. Entonces no va a ser el mejor camino. La otra opción es emitir acciones. Es decir, la empresa busca inversionistas que compartan el riesgo de esa empresa, convence de que tiene un modelo de negocio interesante y estos inversionistas compran acciones. Entonces, eso es lo que es renta variable y la empresa se fondea de esa manera. Ahora, si se quiebra esa empresa, el accionista también perdió su plata. Ahora, si la empresa tiene unas ganancias interesantes, el accionista comparte parte de esas ganancias vía la valorización de las acciones y vía los dividendos. El otro camino es, ¿para qué voy a un banco si yo puedo emitir un bono? Y más bien, emito ese bono, pago una tasa de interés y eso es lo que se conoce como renta fija. Entonces, lo que estoy hablando ahí es renta fija corporativa. Pero los gobiernos hacen lo mismo. Entonces, por ejemplo, yo tengo un plan de infraestructura gigantesco, gobierno de país X. Colombia hace un plan de infraestructura y quiere fondearlo. Entonces lo fondea por medio de bonos. En este caso que estoy hablando de Colombia, sería TES. Lo mismo aplica para México, lo mismo aplica para Brasil. Pero a veces no se usa para fondear infraestructura, sino se usa para fondear proyectos sociales. ¿Sí? Entonces se usa para subsidiar la economía. Y ahí es cuando se pone un poquito complicado. Entonces, los gobiernos del mundo se han fondeado para ese tipo de proyectos, para proyectos de estabilización, también para infraestructura, y el mecanismo que usan son los bonos. Entonces, cuando Estados Unidos quiere hacer un plan de infraestructura y necesita plata, pues emite bonos del tesoro. Antiguamente, pues los japoneses les encantaba comprar esos bonos del tesoro. Los árabes compraban esos bonos del tesoro porque en Estados Unidos también tenía otra propiedad, que era el activo de reserva, era el activo más seguro. Entonces casi que los bancos centrales del mundo estaban obligados a comprar esos bonos del tesoro. Ah, súper bien, porque pues al final inclusive ahí empezamos a ver un poco la diferencia entre lo que es un bono y lo que es tener acciones de una compañía. Entonces, de pronto más adelante volvemos a esto y sigamos adelante, sigamos hablando de bonos, Guillermo. En este ciclo actual de la economía, en donde pues hay tanta volatilidad, donde pues estamos viendo la inflación, estamos viendo también, y se habla mucho del dólar fuerte, y se muestra a veces, se comparten muchas gráficas en donde como el dólar le está ganando prácticamente a todas las monedas del mundo. Cuando hablamos de ganando es como que las otras monedas se están devaluando y el dólar se está haciendo más costoso para estos países. Entonces tenemos a Inglaterra, Japón, toda la Unión Europea, Corea del Sur y ni hablar de Latinoamérica, perdiendo valor versus el dólar. Y usted ha venido hablando que hay una crisis de bonos a nivel global, hay una situación compleja a nivel de liquidez y esto está llevando.
a que el dólar se fortalezca, pero quisiera que nos explicara qué es lo que está pasando detrás de los bonos, qué es lo que está pasando con los bancos centrales para que toda esta situación pues la entendamos mejor. Súper, Juli. Y aprovechemos de una vez para conectar como unas ideas que son bien importantes. La geopolítica y los mercados están íntimamente relacionados. No se pueden separar. O sea, uno no puede hacer un análisis de mercado sin tener el componente geopolítico, uno no puede entender la geopolítica sin entender los mercados financieros. Usualmente eso está separado. ¿Por qué quiero hablar de eso? Porque para que el sistema financiero funcione, se necesita una palabra: confianza. Cuando hay mucha confianza en el sistema, entonces se puede dar crédito, no hay problema, se puede expandir el crédito y yo confío que me van a pagar y todo funciona bien. Pero cuando no hay confianza en el sistema, yo tengo que refugiarme en lo más líquido, en lo que yo sé que tengo en este momento. Y cuando hay un nivel de desconfianza total, que es una guerra, ¿sí? Hay una guerra, una parte del mundo no confía en la otra parte del mundo, el único refugio es el oro. Entonces, el sistema monetario es jerárquico, dependiendo del nivel de confianza que hay en el mundo. Entonces, algo que es de destacar es que el sistema monetario actual es muy joven. Nació en 1971 y fue porque dejaron fluctuar el dólar. Antes, todo estaba pegado al oro, porque no había confianza. Implícitamente, el mundo salía de la Segunda Guerra Mundial quebrado y no existía confianza entre los diferentes poderes geopolíticos. Entonces, hagamos un estándar que está anclado al oro y ese era el Bretton Woods. De repente, en el 71, Estados Unidos se sale de ese estándar y dice: ¿sabe qué? Yo soy el que voy a proveer la confianza de todo el sistema financiero y voy a proveer la liquidez, y eso lo hizo en el gobierno Nixon. ¿Por qué? Porque Estados Unidos estaba supremamente endeudado con la guerra de Vietnam, con la Guerra Fría, y necesitaba salirse de ese anclaje con el oro. Lo logró hacer porque tenía la hegemonía geopolítica, funcionó, pero hizo que todo el sistema mundial dependiera del dólar y en particular de los tesoros. Entonces, mientras la globalización funcionaba, mientras Estados Unidos era el poder hegemónico, ese sistema funciona perfecto. Y con ese sistema pasaron cosas maravillosas. O sea, gracias a ese sistema tenemos 3 billones de personas que tienen en sus manos un celular, a pesar de que en los países que ellos viven no los puedan producir. Tenemos 1 billón de chinos que salieron de la pobreza. Luego, todo ese sistema creó cosas importantes. Pero no olvidemos que para que ese sistema funcione se necesita confianza. Hoy esa confianza no está. ¿Por qué? Porque Estados Unidos ya no es un poder hegemónico. Porque China le está diciendo: ¿sabe qué? Yo también quiero tener un rol aquí. Porque Rusia también le está diciendo lo mismo cuando invade Ucrania, le está diciendo lo mismo a la Unión Europea. La Unión Europea también retó a Estados Unidos en 1999 cuando dice: ¿sabe qué? El euro también es algo importante porque somos un bloque representativo. Entonces, cuando estamos en un mundo multipolar, no hay confianza. Y cuando no hay confianza, queremos liquidez, queremos tener todo en el corto plazo porque no sabemos cómo se va a configurar el mundo en el futuro. El dólar se hace fuerte cuando no tenemos claridad en el futuro. Entonces queremos todo en el presente. El dólar se hace fuerte cuando un paradigma con el que usualmente había crecimiento económico deja de funcionar. Entonces, todos los episodios de dólar fuerte han sido alimentados por el colapso de alguna burbuja. 1981 a 1985 la burbuja era el oro y los commodities. Y colapsó esa burbuja y empezó a alimentar el dólar fuerte de esa sección. Crisis en Europa Oriental, crisis en Latinoamérica. El segundo ciclo del dólar fuerte, 1995 al 2000, crisis asiática, crisis rusa, Latinoamérica, .com, todo ese era el combustible que hacía que un dólar fuerte existiera. Hoy estamos en un escenario parecido. Crisis turca, crisis argentina, que son crisis pequeñas, Evergrande, unas corporaciones en China que están complicadas, que ya es más grande, y de repente la mamá de todas las crisis, los tesoros de Estados Unidos, los tesoros de Inglaterra, los tesoros de Japón, cayendo. ¿Por qué hablo que es la mamá de todas las crisis? Porque es que lo que hay en bonos en el mundo, como era la piedra fundamental de todo,
es mucho más grande que cualquier otro tipo de inversión. Guillermo, más o menos, recuerda de qué orden es el tamaño de cantidad de riqueza del mundo puesto en bonos de cualquier tipo a nivel global versus lo que hay en acciones también en el mundo. Sí, 256 trillones de dólares, que lo podemos comparar también con la cantidad de real estate, o sea, inversión inmobiliaria, ya sea vivienda, comercial, que es del mismo orden. ¿Sí? Que eso es lo que usualmente a los seres humanos nos da más seguridad, los tesoros de Estados Unidos y la inversión inmobiliaria. Entonces tienen el mismo orden. Las acciones solo tienen 85 trillones de dólares. La cantidad de cash circulante en M2 está del orden de 20 trillones y si uno lo mide de otra manera puede llegar a ser del orden de 40 trillones. El oro del orden de 11 trillones. Cripto, menos de 1 trillón. Apple, 2 trillones. Entonces, para que tengamos una escala del tamaño que es ese mercado. Entonces, si lo que era seguro deja de ser seguro, ese flujo tiene que ir para otro lado. Entonces, ¿a dónde se va? Algo que es escaso como la inversión inmobiliaria es una alternativa. A los commodities es otra alternativa. A todos también es otra alternativa. Entonces, lo interesante aquí es que hay un pánico excesivo cuando lo que están haciendo es una gran oportunidad. Porque eso ya sucedió en la historia y tuvo que ver con cambios geopolíticos. 1920, una caída gigantesca en los bonos que generó una década supremamente interesante para invertir en acciones. 1942, que también estuvo asociado a las guerras mundiales y también generó una época y una oportunidad muy interesante para invertir en acciones. En 1981, todos momentos geopolíticos importantes, todas oportunidades muy grandes para invertir en acciones. ¿Por qué? Porque se hace un rebalanceo, porque estructuralmente todo el mundo está más seguro en una empresa que en un papel que representa una deuda. Guillermo, y quisiera dejar un poco más en profundización en el qué hacer hacia el final para volver a reconectar con estas opciones de si hay una situación compleja en este momento a nivel global con los bonos y con la deuda, pues entonces, ¿qué opciones me van a quedar? Pero se me quedan un par de temas que quisiera cubrir respecto a los bonos, y es, usted ahorita nos hablaba de los test y ahorita me ayuda a diferenciar los test, por ejemplo, de los CDTs o de los CETES, porque para nosotros como inversionistas retail, individuales, personas naturales que queremos buscar alternativas para que nuestro patrimonio crezca, pues hoy en día, en general en Latinoamérica, México, Colombia, pues empezamos a tener CDTs que pagan anualmente, pueden llegar a pagar inclusive más del 10%. Entonces, cuando uno mira las inflaciones, de los países que están más o menos arriba del 8 o están del orden del 10%. Y un CDT, que es un bono, ahorita nos explica un poco más y lo diferenciamos de los test, me está pagando más del 10, pues es muy tentador poner mi dinero en un CDT, en un CETE, precisamente buscando pues un refugio de la inflación y pues no perder poder adquisitivo y muchas de las cosas que sabemos. Hablemos un poco de los pros y los contras de invertir en bonos y me gustaría que también nos ayude a diferenciar entre, entre los TES y los CDTs o CETES. Todos ellos están relacionados y son un tipo de renta fija. Lo que cambia es la duración, ¿no? Cuando yo tengo una duración de 3 meses, soy mucho más líquido y estoy hablando de un CDT de 9 meses, de un año, de 2 años, estoy hablando de un CDT. Entonces, tienen mucha más liquidez. Son papeles que circulan mucho más rápido. Cuando yo hablo de un TES, estoy hablando de una duración de 10 años, alguna vez de 20 años. De un tesoro, un bono gubernamental, tienen duraciones más grandes. Entonces, es una apuesta a más largo plazo. Los CDTs son una apuesta de más corto plazo. Ahora, la tasa de interés que paga un bono tiene que ver con la prima de riesgo. Entonces, si yo estoy pagando más tasa de interés en un CDT, quiere decir que hay un riesgo ahí. Entonces, siempre en toda inversión, el riesgo no es negativo, el riesgo es algo supremamente necesario, pero tengo que saber cuál es. ¿Sí? El riesgo de que de pronto el banco tenga problemas, o es un riesgo en el país, hay inestabilidad política, o cuál es el riesgo que está ahí, porque ¿por qué me están pagando el 12%? Porque si no existiera riesgo, la tasa debería ser más pequeña, ¿no? Entonces, esa es una pregunta que nos tenemos que hacer. Ahora, ¿qué tiene más sentido? ¿Tomar ese riesgo que yo no tengo ningún control
o un riesgo de una compañía que se puede adaptar al contexto en el cual se encuentra. Entonces, hay algo que nos habla mucho en finanzas, pero que es supremamente importante cuando estamos en un momento como estos, que es flexibilidad. ¿Sí? Yo creo que la inversión más importante en este instante es estar largo, en el argot financiero, estar largo es invertir en flexibilidad. ¿Qué me da flexibilidad? En este instante tener el dólar me da flexibilidad porque me permite sobrevivir la volatilidad y me permite tener un campo para invertir después. Entonces, si yo no sé qué hacer en largo plazo, me enfoco en no perder en el corto y a medida que se va descifrando cuál es la oportunidad, ya tengo la flexibilidad de invertir en compañías que se pueden adaptar a un contexto macro. Entonces, los gobiernos, por definición, les cuesta muchísimo más adaptarse a un contexto macro. ¿Cómo yo sé que un gobierno se está adaptando a un contexto macro? Porque hace reformas. Pues las reformas son mucho más demoradas que los cambios que puede hacer una compañía. Una compañía puede cambiar rápidamente su estrategia, puede adaptarse a la nueva configuración geopolítica del mundo, lo puede hacer en 6 meses, lo puede hacer en un año. Los cambios a nivel político son mucho más demorados, dependen de elecciones, depende de que el presidente de turno sea un reformista, depende de que él entienda el contexto. Entonces siempre va a ser mucho más demorado a nivel gubernamental que a nivel corporativo. Entonces, si yo quiero estar largo flexibilidad, si yo quiero estar largo adaptación, estoy mejor en acciones que en bonos. Este podcast es patrocinado por Scale. Scale empodera a las personas para que entiendan, inviertan y generen riqueza monetizando el cambio. Scale ofrece servicios para la toma informada de decisiones y brinda acompañamiento personalizado a sus clientes, con información oportuna asociada a sus portafolios de inversión. Agenda ya una llamada con nuestros representantes en scale.macrowise.co. Eso es muy interesante porque es como que ahorita cuando lo estaba escuchando, tratando de como de hacer estos contrastes entre las oportunidades que pueden haber de inversión y de repente ya empecémonos a mover a qué sí se puede hacer y retomar la conversación que usted estaba abriendo ahorita cuando hablaba de las empresas, pues es que muchas veces es como ver al país como una empresa. Y cuando uno está invirtiendo en estos bonos de renta fija que entrega el gobierno, pues es en tratar de ver al país como una empresa en donde pues, el presidente es como si fuera el director general o el CEO y tiene unos diferentes sistemas de toma de decisiones, de gobernanza que pueden definir el camino que puede tener o de crecimiento o bueno, o de ahorita de que hablamos de recesión, dependiendo de la situación de cada país y el contexto. Entonces, me suena muy interesante para verlo como inversionista. Cuando yo veo una empresa tan grande como Apple, por ejemplo, que puede ser mucho más grande su economía que la economía de muchos países emergentes, pues empieza entonces a uno como inversionista a ver, ok, donde pongo mi dinero tiene que ver mucho cómo se gestiona, la oportunidad que tiene de crecimiento, qué oportunidades realmente tiene de aprender, de evolucionar y de adaptarse a estos cambios. Y pues es algo que me queda una súper duda, pues por ejemplo, principalmente para Colombia y México, pues para explorar. Sí, y eso que hablas, esa analogía me parece muy valiosa. Y Juli, pensémoslo de esta manera. Imagínense una empresa donde el CEO es elegido de manera popular por los empleados. No necesariamente va a ser la persona más idónea para ejecutar lo que tiene que hacer para que un país progrese o para que una empresa progrese en este caso. Entonces, ese es el problema, que a veces las ideas populares alejan a los buenos ejecutores. Entonces, hay personas carismáticas en el poder, pero que no tienen una experiencia en ejecutar. Entonces, ahora, la democracia tiene una ventaja, porque la democracia tiene más balances, más contrapesos que hacen que se pueda empujar una buena ejecución. Esa es la ventaja de estar en un sistema democrático que funcione bien, que tenga instituciones supremamente sólidas. Entonces, en general, eso ha tenido muchos resultados, sobre todo en Occidente. Pero pues también tenemos la otra versión, que es la versión china, ¿no? Que es CEO Xi Jinping o China Inc. Entonces, ellos tienen una visión y quieren implementar esa visión y son grandes ejecutores, pero no son una democracia. Entonces,
también es válido para invertir. Entonces yo creo que más que la corriente política, lo que importa es, ¿son capaces de ejecutar ese plan? ¿Tienen un plan y son capaces de ejecutarlo? Y si eso es cierto, es una buena oportunidad de inversión. Tal cual como cuando uno está evaluando una compañía. Me gusta su management, me gusta su dirección, me gusta su estrategia, me gusta el roadmap o la estrategia que tienen de producto de largo plazo, tienen potencial de vender más y de ganar o no. Entonces pareciera ser que es algo como que pareciera debería ser muy obvio, pero como que normalmente no lo tenemos tan interiorizados porque los países como que los analizamos de una manera diferente, pero desde la perspectiva de inversiones, y es hoy que el tema son los bonos y principalmente los, como lo contaba al principio, los bonos es con la manera como se fondean los países para diferentes proyectos de estabilización, sociales, de infraestructura, de lo que quiera que sea que necesiten. Cuando nosotros como inversionistas tomamos una decisión, pues deberíamos estar pensando en cuando ponemos el dinero en un CDT o en un bono en general que nos ofrezcan, pues estoy invirtiendo en una empresa que se llama un país y viene la decisión, ¿me interesa invertir en esta empresa país o me interesa invertir en una empresa privada con ciertas características? Este está interesante para que sea parte como del modelo también de análisis que cada uno tiene a la hora de gestionar el riesgo y como siempre, de cuál es el tamaño de la porción del patrimonio que se le está asignando a cada uno de estos diferentes posibles activos de inversión. No se gaste más de lo que ingresa, por decirlo de alguna manera, que en contabilidad básica. Entonces, eso es en lo que se ha enfocado todo el discurso. Entonces, por eso hay una reforma tributaria, porque si no tengo cómo pagar la deuda, pues tengo que subir los impuestos para poder pagar esa deuda y para tener esa estabilidad fiscal. Ese es un camino. El otro camino es, creo más crecimiento. Hago iniciativas como la infraestructura para aumentar la productividad, entonces va a haber más crecimiento y así no se suban los impuestos, en neto voy a tener cómo pagar esa deuda. Entonces, no es solo importante los datos de estabilidad fiscal de corto plazo, sino cuál es el plan. Y eso es lo que hace la diferencia con un país. O sea, quién tiene un plan y quién no tiene un plan. Ahora, ¿cómo va a ejecutar ese plan? Que es aún más importante que tener el plan. ¿Sí? ¿Tienen las personas idóneas para ejecutarlo ese país? Entonces, y ahí nacen unas ideas de inversión supremamente interesantes. O sea, lo que está pasando en Vietnam es un ejemplo de mercado emergente. Aprovechando toda esta reconfiguración de cadenas de valor, tienen un plan claro de desarrollo y tienen un plan claro de entender el contexto geopolítico y tienen buenos ejecutores. Entonces, eso hace la diferencia. Pues muy bien, Guillermo. Y yo creo que ya para cerrar como esta parte y que siempre nos gusta quedarnos con algo de cómo salir a actuar y qué puedo hacer como inversionista. Me gustaría retomar ahorita que usted hablaba de diferentes escenarios. Cuando hacía la comparación de cuánto dinero hay en bonos, cuánto dinero hay en real estate o en propiedades inmobiliarias, cuánto dinero hay en efectivo, cuánto dinero hay en materias primas, entre ellas el oro. ¿Cómo uno puede actuar en este ciclo económico? ¿Cómo podría ser una manera, sin ser recomendación de inversión, y pues porque cada quien tiene un escenario diferente y cada quien debe revisar su situación, sus expectativas, sus planes para poder tomar una decisión y asesorarse bien, sin ser una recomendación de inversión? Conceptualmente, ¿uno cómo debería ver este ciclo económico dentro de estas posibilidades que hay en el mercado? Yo creo que la primera cosa es uno sincerarse y decir y ver con claridad, ser consciente que estamos en un gran nivel de cambio. Un gran nivel de cambio que implica aprendizaje. ¿Sí? Nosotros mismos tenemos que implementar ese aprendizaje. ¿Cómo aprendo ese nuevo contexto? Este podcast es una herramienta para eso. Nuestro servicio de suscripción pues es una herramienta mucho más profunda para entender ese contexto. Definitivamente hay un proceso de aprendizaje. Ahora, esa misma filosofía es la que nosotros aplicamos para entender cuáles son las compañías que están preparadas para el cambio. Las que no están preparadas para el cambio nosotros las llamamos zombies, porque ellas siguen en la ilusión del modelo económico del siglo XX, cuando hay unas que ya aceptaron el cambio y se están volviendo protagonistas de ese cambio y están listas para aumentar la productividad de otras, que son las que llamamos game changers. Entonces, la primera cosa es, no me puedo quedar en un zombie. En Latinoamérica, el gran zombie es la moneda local. Sí, el gran zombie fue el peso colombiano, también lo hace el peso mexicano en menor medida, aunque lo ha hecho muy bien este año, pero también es una moneda que no es una moneda de reserva, también lo es el real brasileño. Entonces, la primera cosa es dólar, porque me da flexibilidad. Y la segunda cosa es, bueno, ¿cómo logro entender mejor el contexto para saber cuáles son esas compañías que pueden
tratar de aumentar la productividad del mundo. Entonces, cuando uno tiene esa aceptación, vas a ver que va a tener volatilidad. Que toda decisión que yo tome, cualquier decisión que yo tome, va a tener volatilidad, solo que hay una diferencia. En el largo plazo, unas me van a dar ganancias, en el largo plazo, otras me pueden dar una pérdida segura. ¿Sí? Entonces, si yo no trato de enfrentar el nuevo desafío, no voy a solucionarlo. Si procrastino en enfrentarlo, pues voy a tener una pérdida segura. Entonces, el mensaje de siempre es, lo primero que hay que hacer es actuar, la manera de actuar es, aléjese del activo perdedor, que lo están siendo las monedas locales. El segundo es, entérese de cuáles son esas oportunidades de los próximos 5 y 10 años que están en esas compañías que nosotros denominamos game changers y haga un proceso. Porque como yo sé que eso va a fluctuar, pues tengo que hacer un proceso que me permita tolerar esas fluctuaciones. Y con mucho gusto, nosotros estamos ahí para tratar de establecer un proceso. Muy bien, Guillermo. Y para esto que usted acaba de plantear, de evitar el activo perdedor, que en este caso estamos hablando de las monedas latinoamericanas, de enfocarse en empresas que podrían ganar en los próximos 5 años, empresas sólidas que están transformando el mundo. Tener un proceso, me gustaría agregar una cosa más, y es algo que me queda muy fuerte de esta conversación, es los bonos, que si bien son una alternativa, ser muy crítico y muy diligente a la hora de hacer el análisis de cuánto dinero ponerle al bono y ubicarlo en este contexto que usted nos está planteando de, por ejemplo, cuál es un país que puede ser ganador, bonos que podrían tener algún potencial, o cuál es un país que puede ser perdedor y hay un alto riesgo en tener esos bonos. Entonces, es agregarlo y no hacerlo como tan automático, como que muchas veces, pues muchas personas tienden, no, pues como que lo más natural siempre es irse a renta fija. Entonces aquí lo interesante y la invitación es analizar para tomar una decisión y definir cuáles son esos tamaños de inversión que se hace por tipo de activos. No sé, Guillermo, si ya quiere agregar algo para finalizar. Flexibilidad. Yo creo que es la palabra clave que nosotros mencionamos. Cuando yo me atrapo en un producto que quedo con un acuerdo o un contrato que no puedo liberar en los próximos 2 años, perdí flexibilidad. Entonces, yo puedo asumir riesgo cuando tengo flexibilidad. En acciones tengo mucha flexibilidad. En algunos tipos de bonos no necesariamente. En algunos tipos de CDTs no necesariamente. Pues Guillermo, yo creo que con esto nos quedamos. Hay bastante información y material para reflexionar para nuestros oyentes. Como siempre, estamos atentos a resolver cualquier duda a través de los sistemas de comunicación que tenemos y pues por ahí pues, creo que podemos ayudar mucho en este proceso de toma de decisiones. Y como siempre, en Scale lo que más tratamos es hacer mucho análisis, pero rápidamente pasar a la acción y tomar decisiones hoy. Y siempre como uno muchas veces lo ve en los libros, es cuál es el mejor momento para empezar a actuar. Pues es ya, es hoy. Esta es la oportunidad para empezar a hacerlo y pues nosotros tratamos de compartir buena información para que se tomen las decisiones más apropiadas según las condiciones de cada uno. Guillermo, muchas gracias por esta conversación el día de hoy. Creo que tuvimos una clase de bonos, contrastamos los bonos contra diferentes otros activos y bueno, igual sigue quedando mucho por de pronto profundizar y explorar en siguientes episodios. Claro que sí, Julián. Siempre es muy grato tener estas conversaciones y pues un saludo supremamente especial para toda la comunidad Scale. Bueno, y gracias a todos nuestros oyentes por hacer parte de este episodio. Les invitamos a seguirnos en nuestra cuenta de LinkedIn @ScaleInvest, contactarnos a través de scale.macrowise.co y dejarnos todas sus preguntas en la caja de comentarios. Recuerden que el mayor riesgo en la vida es quedarse quieto y no hacer nada. Hasta el próximo episodio. Ten en cuenta que los contenidos de este podcast no son un consejo de inversión y son publicados únicamente con fines informativos y educativos. Es responsabilidad del oyente realizar la investigación apropiada y tomar sus propias decisiones antes de invertir.